Buenas noches mis amados, Dios los bendiga. Nuevamente estoy con ustedes. Un video más, gracias a Dios. Eh, pues ahora sí que más quisiera yo grabar más videos porque hay veces que, bueno, muchas veces cuando yo estoy leyendo la palabra, en ese momento Dios me habla, en ese momento yo escribo y hay tantos temas, hermanos, que he escrito que el Señor me ha revelado y que he preparado, pero ahora sí que me ha sido, me ha hecho, ahora sí que ha habido quizá de estorbo o me ha sido imposible, ¿verdad? Grabar más seguido los videos. Pero aquí estoy esperando que este video te sea ahora sí de gran bendición para tu vida y medites en la palabra y puedas con calma después volverlo a escuchar y y revisar esas citas bíblicas que cuando yo he grabado estos videos pues yo menciono citas bíblicas, ¿verdad? Es porque es en base a la Biblia. Todo lo que uno predica, sí, es en base a la palabra de Dios. Bueno, pues doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estoy nuevamente con ustedes en este video y pues les deseo que el Padre les guíe, me guíe también a mí, hable a través de mí, que estas palabras que en unos momentos voy a compartirles, que sean que sirvan y que puedas recibirlo con amor, que puedas entender la palabra y podamos seguir recordándola siempre. ¿Por qué? Porque si no estamos en constante comunión con el Padre, muchas veces podemos olvidar el consejo, ¿verdad? Entonces, si es primera vez que tú estás escuchando este video, aquellos que por primera vez lo abren y lo escuchan, yo te invito, bueno, más bien el Padre, el Espíritu Santo te invita, el Señor Jesús te invita a que puedas abrir tu corazón y puedas decirle, Señor, entra a mi corazón. Quiero que tú mores. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor en este momento está tocando la puerta de tu corazón, así como al corazón de muchas personas en el mundo. El Señor está trabajando. El Espíritu Santo está convenciéndote de que lo recibas. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que solo no vamos a poder. Que cuando es como cuando aquel hijo se queda sin padre y está huérfano, le es muy difícil salir adelante muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo si quedó huérfano desde pequeño, pero hace falta un padre. Así que ahora sí que el Señor te está diciendo, te está tocando la puerta de tu corazón, que le abra. Él quiere que tú seas parte de la familia de Cristo, que seas su hijo, porque somos creación de Dios, mas no somos todos hijos. Entonces, hay un texto bíblico en las escrituras que dice, dio al hombre voluntad propia y libertad para escoger. Entonces, Dios nos dio voluntad, como la palabra que siempre decimos, que nos dio libre albedrío. Entonces, tenemos que escoger bien, porque también en las escrituras, en el libro me parece de Deuteronomio, nos dice la palabra que Él nos dio a escoger, ¿sí? Nos dio a escoger la vida o la muerte. Entonces, para poder escoger la vida tenemos que aceptarlo a Él. Y si queremos escoger la muerte, pues estar separado, ¿verdad? De Dios. ¿Por qué? No querer nada con Dios. Eso es tener una vida, una muerte espiritual. Estar con vida físicamente, pero espiritualmente muerto. Y lo que a Él interesa es que tú vivas en el Espíritu, que tú tengas una resurrección en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es el que está reclamando el Padre. El alma es el que quiere el Padre, ¿verdad? Porque el Espíritu le pertenece a Él. Pero tu alma, ¿sí? Entonces, si tú escoges la vida,
vas a ir a un lugar, ¿sí? A un lugar mejor, al reino de Dios. Entonces, si tú escoges estar separado de Dios, pues va a haber muerte espiritual. ¿Y a dónde se va a ir tu alma? Entonces tenemos que empezar por escoger la vida. Si hoy te está diciendo, estoy a la puerta y llamo, abre y entraré a cenar contigo. Tú cenarás conmigo y yo contigo, ¿verdad? Entonces, separados de Él, nada podemos hacer, dice otro texto bíblico en los evangelios. Nada podéis hacer si estás separado de mí. Entonces, tenemos que aceptarlo para que Él vaya guiando nuestras vidas. Si tú no has hecho esa oración, yo te invito hoy a que lo hagas. Puedes cerrar tus ojos y decirle al Señor Jesucristo, Señor, reconozco en estos momentos que soy pecador y que necesito tu perdón, que necesito que entres a morar en mi corazón y que entres a mí y me guíes, entres y entres a cenar conmigo y yo contigo. Así que guíame, te abro la puerta en estos instantes de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Enséñame a hacer tu voluntad desde ahora y guíame, Espíritu Santo, para poder no soltarme de tu mano, para poder caminar contigo y para tener esa comunión diaria contigo, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de fe, te felicito, hiciste la mejor decisión, porque lo dijo en su palabra, que dio al hombre voluntad propia y libertad para escoger. Tú escogiste lo mejor en estos instantes. Bueno, y sobre todo hoy hay fiestas en los cielos, porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente y confiesa que Jesucristo es el Señor, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y te felicito. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el tema. Bueno, yo el tema que vengo a compartirles se llama ¿por qué es importante perdonar? ¿Por qué es importante perdonar, hermanos? Ustedes, a ver, miren, yo he estado estudiando y me he metido a estudiar más sobre este tema. Porque la falta de perdón, hermanos, es muy grave, sobre todo en el cristiano. Y cristianos o no cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque si la ciencia lo dice, hermanos, yo investigué, ¿sí?, que hay consecuencias y enfermedades por no perdonar, o por enojarte, o por guardar rencor, o por odiar, o porque tan solo que te caiga mal una persona, tan solo que digas, esa persona no va conmigo, o esa persona, no sé, pero no me cae bien. Tan solo eso, porque muchas veces hay gente que no nos ha hecho nada y por la nada nos cae mal, nos ha caído mal, porque a mí me pasó, hermanos. Entonces, y quizás me pasa, pero cuando nosotros ya estamos en Cristo, tenemos que soltar eso, tenemos que despojarnos de eso, tenemos que sacarlo, decirle fuera todos esos sentimientos malsanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir entendiendo, hermanos, que la falta de perdón, el enojo, todo lo que he mencionado, en lo natural afecta la salud física, ¿sí? Pues te afecta tu estado cardíaco, tu presión arterial. No todos vamos a tener la misma, la misma reacción o la misma consecuencia del enojo o de la falta de perdón o de la ira o del odio. Bueno, también dice que afecta las tensiones musculares faciales, hermano, y es muy cierto. Cuando la persona recibe o tiene un enojo, se aira tanto, se enoja tanto por algo quizás que está pasando en ese momento y no sabe controlar esa emoción, entonces el carácter, entonces tiene a tender a veces hasta
ahora sí que padecer de una parálisis, ¿verdad? Facial o incluso todo el cuerpo. Hay personas que se les ha dado parálisis a mitad de su cuerpo o quizá nada más tu cara. Y imagínense, hermanos, ¿qué es lo que provoca el enojo? Físicamente, físicamente. En lo que respecta a lo que podemos ver, ¿verdad? Ay, no, se enojó y mira, el enojo por ese enojo que hizo con su hijo o con su esposa o con su vecino, miren, le dio un parálisis facial. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un enojo demasiado fuerte, ¿sí? La tensión muscular facial es afectada. Entonces, también ocasiona estrés, ¿sí? El cortisol se eleva, el colesterol, ¿sí? Entonces, empieza a afectar nuestro cuerpo, nuestro sistema también inmune. Y entonces empiezan a haber dolores crónicos, abusos, abusos crónicos, daño cerebral, traumas, de carácter, de reacciones, incluso hasta puede haber cáncer en el cuerpo. Eso en lo físico, en lo mental también, ansiedad, depresión, neurosis, todo eso se deriva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las personas son iracundas y ahora sí que les cuesta perdonar, son vengativas, no quieren olvidar el pasado y eso hace que haya raíces de amargura. Hagan de cuenta que todas esas enfermedades son las raíces de amargura. En el ámbito espiritual lo vamos a llevar. Si nosotros no soltamos el perdón, pues eso va a ocurrir en nuestro cuerpo físico y en nuestra vida espiritual también. ¿Por qué? Porque no vamos a avanzar, porque va a haber un estorbo cuando vayamos a orar al Padre. Hay un estorbo, porque recuerden que hay una palabra que dice que perdonemos las ofensas, como también nuestro Padre nos perdona a nosotros. Si queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone, tenemos primero que perdonar a nuestro prójimo. Tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió. Y yo fíjense que, bueno, yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero a mí me pasaba cuando yo todavía no tenía yo esa habilidad o ese hábito más que nada de leer la palabra de Dios. Pues yo decía, no, es que no puedo perdonar, no puedo perdonar. Incluso iba al Padre y le pedía perdón, perdóname, Señor, porque le tengo coraje a aquella persona, ayúdame a perdonar. Pero es que no es de ayuda, no es que nada más nos va a ayudar el Señor ya nos enseñó, el Señor nos está enseñando en su palabra que tenemos que perdonar, no es que si queramos tenemos que perdonar, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Renunciando, pidiéndole sí al Señor, ¿verdad? Cuando venimos al Padre reconocemos que ya eso nos está haciendo daño y que la falta de perdón no me va a dejar avanzar, porque el Señor me dice, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos, que podamos estar bien con los hermanos, que nos soportemos unos a otros, y muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que la palabra nos dice. Hoy en día hay creyentes o cristianos que recibieron a Jesús en su corazón, pero nunca han sido limpiados. Es necesario que se pase por una enseñanza primeramente, por ministración de sanidad. Eso es muy importante, la administración, estar dentro de la adoración, dentro de la lectura, dentro de la oración, ir a los servicios, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de tu pastor, a través de la alabanza que están impartiendo en ese momento, nuestro espíritu está siendo ministrado y el Señor viene a liberarnos, ¿sí? Y aprendamos a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Pero ¿qué dicen las Escrituras sobre las consecuencias de no perdonar? Las Escrituras, ya habíamos hablado, sí, lo que dice la salud, ¿verdad? En la ciencia.
En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sí, entonces hermanos, afecta. Afecta, ¿por qué? Porque una raíz de amargura, ¿sí? Entonces va a estorbar nuestra oración. El Señor dice, no puedo escuchar tu oración. Sí, no puedo contestarte más que nada. Sí le escucha el Señor. Bueno, no puedo contestarte esa petición porque no has perdonado. Porque mira cómo odias a aquella persona. Mira qué rencor le guardas a esa persona. Mira cómo hablas de esa persona. Y cómo nos damos cuenta, hermanos, que no hemos, porque muchas veces decimos, pues es que ya la perdoné. Y es que yo ya perdoné. No, yo hasta decimos, ya me liberé. Pero no, hermanos, si nos damos cuenta, debemos de más que nada darnos cuenta que si nosotros hablamos de lo mal que me hizo esa persona, es que no hemos perdonado. Y si me duele todavía recordar lo que me hizo, es que no hemos perdonado. Y si estamos ahí siempre, ¿verdad? Más que nada sintiéndonos víctimas, ay, no, es que yo no tuve la culpa o cosas así. Entonces tenemos que darnos cuenta que todavía estamos heridos y que tenemos que hacer, hermanos, ir al Padre y decirle, Señor, límpiame, estoy aquí todavía con falta de perdón. Reconozco que me duele recordar lo que me hizo esa persona. Reconozco que todavía hablo de lo mal que me hizo esa persona. Y Señor, límpiame. Y el Señor lo va a hacer cuando tú reconozcas que estás mal. Pero si tú no lo reconoces y lo consientes, ese mal sentimiento, entonces es un estorbo. Dice que empiezan a ver raíz de amargura, ¿sí? Dice la Hebreos 12:15. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Entonces, hermanos, ¿quieres que el Señor salga a tu favor? Pues tienes que aprender a perdonar, sobre todo porque Dios nos enseñó a perdonar, hermano. Yo lo dije en un video, en uno de mis videos, que si a Dios lo insultaron, lo injuriaron, lo golpearon, lo laceraron, y imagínense, hermanos, cargó con nuestros pecados, con nuestras injusticias, con las enfermedades, con todo. Y el Señor, ¿qué hizo? Perdonó, amó. Porque cuando le dijo al Padre, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Será que no sabían lo que hacían, hermanos? ¿Será que no sabían lo que hacían? Desafortunadamente, cuando no tenemos este conocimiento de la palabra, en realidad no sabemos lo que hacemos. Pero ¿qué tanto nos afecta, hermano? ¿Qué tanto nos afecta la falta de perdón? A veces no sabemos lo que hacemos y el Señor es bueno para perdonarnos, pero nos afecta, nos está afectando. Porque empiezan las enfermedades, los dolores de huesos. Mire, en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Mm? ¿Qué hace el espíritu triste? Cuando una persona se enoja con aquella, va a andar todo el tiempo triste, ¿sí? Y la tristeza no viene de Dios, ¿sí? Porque es todo lo contrario, del gozo del Señor. En Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Imagínense, el hombre ofendido muchas veces no lo sacan de ahí y piensan que él es el que se ofendió, que a él es el que lo hirieron. Es que no, es que él tuvo la culpa, es que ella tuvo la culpa. No, es que yo actué así porque él me provocó o ella me provocó. No, hermanos, pero un hijo de Dios tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar esa actitud. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo mucho. Y yo le digo al Padre, Señor, y yo creo que viene
por añadidura todo, hermanos, porque dice la palabra de Dios, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo me decidí a pararme en la brecha, cuando yo me decidí a buscar de Dios, a no fallarle, a leer su palabra día y noche, a orar, a adorarle, a ya no faltar a los servicios, a, a, este, a tratar de ser obediente en todo lo que Él dice. Claro, puedo fallarle, sí, porque soy un ser humano, pero la obediencia, hermanos, la fidelidad. Entonces entendí que el Señor me tiene que procesar, el Señor tiene que purificarme. ¿Y qué pasa? Yo en uno de mis videos le decía que yo batallé mucho con la ira, mucho, mucho batallé. ¿Y cómo afecté a las personas? ¿Por qué? Porque afectas y te afectas, y también me afecté. Por eso ahora yo le digo al Padre, ahora ya comprendo, porque todo el tiempo he estado enferma. Y antes más, estuve enferma y puro enferma y solo enferma. ¿Y por qué? Porque hay falta de perdón. Porque muchas veces somos iracundos. Y la gente ahí batalla. Es una rareza que una persona sea manso, sea humilde, sea de un carácter templado, tranquilo, ¿sí? Pero de que se va a ofender por a alguien que lo llegue a ofender, se va a ofender. No tan fácil va a rechazar esa ofensa. Pero gloria a Dios a aquella persona que por naturaleza no es así. Y una de ellas es mi esposo, porque él siempre me ha venido diciendo y me venía diciendo antes, mira, que lo que te hagan que se te resbale, esa palabra muy así, muy así, algo, muy corriente, por decirlo así, pero, o tosca, pero sí me decía, si te hizo algo aquella persona, ay, que se te resbale, ¿qué te importa si no te habla? Porque yo, ay, hermanos, hasta eso era muy sensible, ¿sí? De que si aquel no me hablaba, mira, ni me saludó. Y mira, ni siquiera esto. Ay, mira, no me tomó en cuenta. O mira o que tu mamá, mira, ni siquiera me vino a ver. O mira, ni me habla. O cosas así, hermanos. Y ahí viene la ofensa, la sensibilidad que decimos nosotros, ay, soy sensible. Pero es eso, nos ofendemos luego. Tenemos un espíritu de ofensa, hermanos, y hay que identificarlo, porque si tú lo tienes, échalo fuera, empieza a renunciar en el nombre de Jesús. Yo renuncio, aunque en el momento tú no vas a ver cambios así de que, ya soy diferente, es poco a poco, porque acuérdense que la palabra de Dios es medicina y refrigerio a nuestros huesos, a nuestra alma. Entonces, hermanos, la medicina, la palabra de Dios sí es medicina, entonces va a ir, ¿sí? Ahora sí que dentro de nuestro cuerpo va a ir reaccionando, va a ir haciendo efecto. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a renunciar. Primeramente, a identificar, a reconocer y a renunciar. Y el Señor va a liberarnos. Cuando nosotros reconocemos que es quienes somos y queremos sobre todo ser usados por Dios, Dios nos empieza a mostrar el anatema. Dios nos empieza a mostrar en qué le estamos fallando. Dios nos empieza a mostrar cómo eres en realidad delante del Padre. No, Señor, mira, yo soy chismosa, de lo peor. Aquí me lo dicen, aquí lo estoy diciendo. O sea, no me para nada en la boca. Ay, Padre, también mira, Señor, ay, envidio. Mira, cómo envidio. Sin querer, cuando vengo a ver, ya estoy envidiando. Y ahí viene la ofensa. ¿Por qué? Ay, ¿por qué él y por qué yo no? Si yo soy hija de Dios y porque él ni conoce de Dios y mira cómo le va de bien. No, hermano, cuando venimos a la palabra, el Señor nos dice en su palabra y nos empieza a enseñar que no seamos así. Para esa respuesta, para eso que les acabo de decir, pues yo aprendí también en esa parte, en esa área de mi vida, cuando me dice no codicies lo que el impío tiene.
Entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra, porque a través de la palabra vamos a llegar a las revelaciones, lo dice Deuteronomio 29:29. Y ahorita se los voy a leer en Deuteronomio 29:29. El Señor me habló duramente. Y duramente no de que diga yo, ay, me dolió o no, sino que es hermosa la palabra cuando empezamos a entender las revelaciones del Señor. Cuando leemos un texto bíblico y comprendemos que el Señor nos quiere decir y entendemos y queremos, cuando entendemos, pues queremos aplicarlo, ¿verdad? En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y nuestros hijos, ¿sí? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras escritas en esta ley. Y yo me puse a pensar, bueno, Señor, entonces por eso nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque, bueno, en general, ¿por qué le cuesta obedecer al cristiano? En ese tiempo también, ¿por qué me costaba más obedecer cuando yo me convertí? Porque no leía la palabra, hermano, porque no leía las escrituras. Sí, hasta inventaba uno, más cuando estamos en esas iglesias que te preguntan, ¿cuántos capítulos leíste, hermano, en la semana? Y hasta inventas, ¿verdad? Para no quedar mal, hasta le pones 3 capítulos, 5, 10. Bueno, cuando ni un texto bíblico leímos, ¿verdad? Porque a mí me pasó, a ustedes creo que no, pero a mí sí me pasó. Y entonces cuando yo leí este texto bíblico, hermanos, pues yo dije, bueno, dice el Señor que de Él son las cosas secretas, le pertenecen a Dios. Las secretas, bueno, los secretos es de Él. Estos secretos nos los va a revelar a nosotros. ¿Cómo nos los va a revelar? Al leer la palabra. Sí, al leer, al orar, al estar orando, al buscar de Él, al tener comunión con Él, Él nos va a llevar a las revelaciones y vamos a comprender cuando leamos la palabra y vamos a llegar a cumplir la palabra de esta ley. ¿Por qué? Porque al leer, hermanos, al leer y al darnos Dios la revelación, ¿qué va a pasar? Dios va a redarguir nuestro corazón y vamos a ser hacedores de la palabra, ya no solo oidores. ¿Por qué? Porque nos vamos a conmover, porque nos vamos a sentir más deseosos de la palabra, a querer buscar más de esa promesa que Dios dice, que clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando empezamos a conocer las cosas ocultas del Señor, porque a Él le pertenecen las cosas secretas, las ocultas, entonces empezamos a tener más hambre de esa palabra, más hambre de las revelaciones. Miren, hermanos, yo quiero llegar a tener visiones, yo quiero llegar a tener sueños donde Dios me hable, sueños proféticos. Yo quiero que Dios me hable. O sea, ¿quién no quiere todo eso? ¿Quién no quiere todo eso? Yo quiero eso, pero que me dé el Señor lo que tenga que darme. Y es a medida de que lo busquemos. A la medida que le busquemos, el Señor nos va a entregar algo. Porque si el Señor nos entrega todo en charola de plata, no lo vamos a valorar, hermanos. No lo vamos a saber administrar. No lo vamos a poder, ¿sí?, a trabajar en nuestras vidas. Entonces, es necesario que nosotros, el Espíritu Santo nos prepara, pero depende de ti. Él está dispuesto a prepararte, a habilitarte, a capacitarte, a entrenarte, pero todo es cuestión de que tú anheles conocerlo, que tú anheles llegar a las revelaciones de Cristo, a los secretos del corazón de Dios. Y el Señor va a ir dándote, porque vas a saber administrar lo que te va a entregar el Señor, ¿sí? ¿Para qué Dios te ha llamado? Empezamos a conocer muchas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a perdonar.
Tenemos que aprender a perdonar para que podamos avanzar en las cosas de Dios, podamos ir de gloria en gloria, victoria en victoria, como decimos en las iglesias, a otro nivel, ¿verdad? Eso es de ir de gloria en gloria y victoria en victoria y aumento en aumento, como el día, como la aurora al día, dice la palabra de Dios. Entonces, si quieres tener otro nivel de fe, otro nivel de conocimiento, tenemos que leer, tenemos que aprender a perdonar para que no haya estorbo, porque la falta de perdón, ¿sí? Y todo lo que se deriva de la falta de perdón, eso va a ser un estorbo. Entonces, todo en la falta de perdón empiezan a haber raíces de amargura, raíz de amargura. ¿Y la raíz de amargura qué es? El odio, la envidia, ¿sí? La codicia, ¿sí? La maldad, es darles, queriendo hacerle la venganza, todas esas cosas, hermano. Entonces, voy a compartirle un texto bíblico, ¿sí? De Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren qué dura palabra, miren hermanos, cuántas veces yo no leí este texto antes. ¿Cuántas veces no? Y hasta lo subrayé. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora yo recuerdo esa palabra cada vez que alguien me hace algo. No, tengo que amarlo porque quiero permanecer en vida. Tengo que amarlo porque si no, entonces muero espiritualmente. Porque puedes llegar a morir espiritualmente. ¿Sí? Puedes llegar a morir, porque la palabra lo dice, que por la raíz de amargura muchos se contaminan, incluso hay unos hasta muertos están. Y también, miren hermanos, aparte de que permanece en muerte la persona que no ama a su hermano, también Dios lo refiere, lo cataloga o más bien lo señala las escrituras como homicida. En Primera de Juan 3:15, el siguiente texto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense, hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿quieres permanecer en la salvación, en la vida eterna que Dios te está prometiendo? Entonces, tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar. Dile al Padre, Señor, enséñame a amar. Quiero amar como tú amas. Reconocer, primero, acuérdate, reconozco que no sé amar. Reconozco que me cuesta amar a este niño. Mira cómo se porta. Reconozco que me cuesta amar a ese vecino. Mira, cada que salgo me dice de cosas. O mira, me viene a tirar la basura enfrente de mi casa casi. Y son motivos para que se ofenda, pero depende de ti. Tenemos que aprender a rechazar las ofensas, ¿sí? A rechazarlas. Bueno, me vendiste a ofender, bueno, allá tú. Yo te perdono. Y empiezo a interceder por aquella persona. Porque no nada más es nada más de dejarlo ahí, hermanos, de decir, bueno, ya Dios me enseñó que no me debo de ofender. Ok, rechazo la ofensa de mi vecino. Es un ejemplo. Pero ¿qué tienes que hacer? Interceder por ese vecino. Interceder por esa persona. Y el Señor va a poner, ahora sí que, por alto. Ahora sí que a darte pues una respuesta cuando vengas a ver ese vecino quizá hasta te venga a pedir perdón. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros soltamos el perdón, soltamos la ofensa, y eso es lo que quiere el Señor, que nos parezcamos a Él. En Hechos 28, 3, 4 y 5 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sí? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida.
Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Este era un dicho, pero él sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban, la falta de perdón es, miren hermanos, yo me puse a ver estos textos bíblicos y recordé que la víbora contiene veneno, ¿verdad? Si te pica una víbora, contiene veneno. Bueno, aquella persona que te ofende, ¿qué es lo que te quiere inyectar? Es veneno, ¿sí? Porque si tú lo aceptas, si tú lo recibes, entonces ese veneno que esa persona llevó con la intención de dañarte, de herirte, porque esa es la intención cuando alguien te ofende. Y quizá tal vez inconscientemente te lo dice porque está enojado, porque la ira también eso provoca, ofender con palabras, ¿verdad? Y te daña. Incluso hasta recuerda a tu mamá, te recuerda el pasado, te recuerda, o sea, te ofende. Incluso al cristiano. Al cristiano le recuerdan siempre el pasado. Y tenemos que aprender a rechazar, a lidiar con eso. Entonces, ¿qué pasaba con Pablo? ¿No? Se le prendió en la mano la víbora y no le hizo nada. ¿Y qué dice que hizo? Que la sacudió en el fuego. Entonces, hermanos, tenemos que sacudir ese veneno. Tenemos que sacudir las ofensas en el fuego del Espíritu Santo. En la oración, hermanos, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo ahora comprendo, pero pues yo digo, bueno, Señor, bendito Dios que lo estoy conociendo ahora, que mis ojos están siendo abiertos, ¿verdad? Porque muchas veces somos cristianos, pero estamos todavía cegados, ¿verdad? Cegados, ¿por qué? Porque uno quiere, porque no queremos leer la palabra, porque leyendo la palabra se van a caer los velos, ¿sí? Se van a caer los velos. Ciertamente el Señor ya rasgó ese velo, pero te toca tu parte, nos toca hacer nuestra parte, nos toca también a nosotros pagar el precio, ¿sí? Y muchas veces, y hay gente, ya vemos cristianos que pagamos el precio, ¿sí? Con medidas, o sea, hay hermanos que pagan el precio en una cierta medida, otros más que otros y otros mucho más que otros, otro lo que realmente le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque ahora sí que es fácil pedir, hermanos, pero será fácil también dar lo que Dios nos pide. Tenemos que aprender, ¿sí? Cuando una persona está ofendida con alguien, su deseo es que en cualquier momento se muera o le vaya mal, dice. Entonces hay que sacudirnos esa víbora, hermanos, como lo hizo Pablo. Sacúdete esa víbora de la mano, sacúdete la falta del perdón. Es duro, dígamelo a mí. Y me ha pasado mi proceso y para la honra y gloria de Dios lo estoy pasando. Lo estoy pasando y el Señor dice que a través el Señor usa, ¿sí? Usa, más que nada aprovecha, ¿sí? Esas ofensas para ser aprobados delante de nuestro Dios. Porque una persona que no tiene falta de perdón, una persona que fácilmente se ofende, una persona que fácilmente ofende también, y se ofende y ofende, no ha llegado a la madurez. No es madura y sobre todo no es aprobado y no es apto para el reino de Dios. La palabra de Dios lo dice. Queremos ser aptos porque al entrar al reino de Dios, las personas que van a entrar al reino de Dios van a ser aptas. Tenemos que ser aprobados. Y si necesitamos ser aprobados, tenemos que ser capacitados. Tenemos que ser preparados para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Para toda buena obra, no para mala obra. Y a veces, la verdad, los cristianos
cuando no leemos la palabra, tendemos a hacer lo malo, hermano. Y por eso muchas veces decimos, bueno, ¿por qué este hermano no avanza? ¿O por qué yo no avanzo? ¿O por qué no dejo de hacer este pecado? ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que tener ese hábito y buscar a Dios por amor, hermanos, por amor, enamorarnos de Cristo, venir a la adoración olvidándonos de todo, venir a la adoración olvidándonos de todo, rendirnos a Él en su totalidad, así como hay una alabanza, ¿sí? Entonces, hermanos, yo te invito a que sueltes el perdón, a que dejes de ser tan sensible, porque así lo decía yo, gloria a Dios, que todo eso, ahora sí que el Señor me ha venido sanando, ¿sí? Y pues yo los invito a que, a que se sacudan esa víbora en el nombre de Jesús por tu bien. ¿Por qué? Porque empezarás a ser sano, empezarás a ser libre de ese veneno, de esas raíces de amargura. El Señor empezará, sí, a liberarte. Pero tienes que aprender a pedir perdón porque el Señor nos los ha dicho, ¿sí? Perdonen, ¿sí? Quieres traer tu ofrenda, tu sacrificio, y si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y pide perdón. Lo dice claro la palabra de Dios. Dios me los bendiga, compartan el video para que otras personas sean bendecidas y denle like y activen la campanita para que lleguen las notificaciones cuando suba el video. Bendiciones grandemente y nos vemos en el próximo video.